¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a estar platicando acerca de las matrices o arreglos bidimensionales, como también se les conoce. Básicamente un arreglo bidimensional es un arreglo de arreglos formado por filas y columnas para guardar elementos de un mismo tipo. Pueden ser objetos o cualquiera de los 8 tipos de datos primitivos que ya vimos previamente. Y las características de los arreglos bidimensionales vendrían siendo las siguientes. Después de haber especificado un tamaño, ya no se puede modificar. La diferencia entre un arreglo unidimensional y un arreglo bidimensional es que el arreglo bidimensional se va a componer de n filas por n columnas y el arreglo unidimensional se compone de una única fila por n columnas. Y desde luego cada índice va a empezar desde cero, y para acceder a un elemento, un arreglo bidimensional requiere de 2 índices. En el primer índice se va a especificar la fila y en el segundo se va a especificar la columna. Y para conocer el tamaño de un arreglo bidimensional vamos a utilizar la variable length. Y cuando se crea una matriz, en memoria se reserva este espacio. Aquí se encontrarían las columnas y del lado izquierdo se estarían especificando las filas. Y para recuperar un elemento, pensando que este elemento se encuentra en esta celda, estaríamos haciendo lo siguiente. N matriz, que sería la abreviatura de nombre matriz. Especificamos primero la fila, que sería 0, y después la columna, que sería 2. Y así es como se recuperaría ese elemento en particular que se encuentra en esa celda. Aquí tenemos la fila 0 y aquí tenemos la columna 2. Y la sintaxis de un arreglo bidimensional vendría siendo la siguiente. Aquí se especifica el tipo de dato, se asigna un nombre, un corchete que abre, un corchete que cierra. Después tenemos otro corchete que abre y otro corchete que cierra. Utilizamos la palabra reservada new. Nuevamente especificamos el tipo de dato, un corchete que abre y un corchete que cierra para especificar el número de filas. Después un corchete que abre y otro corchete que cierra para especificar el número de columnas. Y para inicializar un arreglo bidimensional tenemos 2 opciones. La primera opción se utilizaría cuando se desconocen los valores, es decir, cuando los datos van a ser introducidos desde consola o desde alguna interfaz. Se estaría utilizando esta opción para inicializar un arreglo bidimensional. Pero si ya se conocen estos datos, se utilizaría esta segunda opción. Pero para que quede más claro, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente. La escuela X solicita un sistema que realice las siguientes tareas: recuperar desde consola y almacenar el nombre de 9 alumnos. Aquí tenemos el nombre de los 9 alumnos que vamos a estar recuperando por consola y los vamos a estar almacenando en un arreglo bidimensional. Y después de que hayamos finalizado ese proceso, se van a mostrar en consola los nombres de estos alumnos. Vamos a abrir nuestro IDE para empezar a trabajar en este ejercicio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ya tengo mi proyecto creado, tiene el nombre de arreglos bidimensionales. Dentro del paquete he creado una clase, la cual tiene el nombre de principal, y esta clase va a contener el método main. Voy a desarrollar el código dentro del método main, pero igual se puede hacer en un método por separado. El primer paso va a ser declarar la matriz. Va a ser una matriz de tipo string porque vamos a almacenar el nombre de 9 alumnos. Desde luego vamos a dar un nombre y aquí vamos a indicar que se trata de una matriz. Este es el nombre que hemos especificado para este arreglo bidimensional. Utilizamos el operador new, especificamos el tipo de dato, que en este caso va a ser un objeto de tipo string, y aquí se especifica el número de filas que va a tener este arreglo bidimensional. Para resolver el ejercicio tenemos que crear un arreglo bidimensional con 3 filas y 3 columnas. Finalizamos con punto y coma. En este caso vamos a inicializar el arreglo bidimensional utilizando esta opción porque son datos que se van a recuperar desde consola. Vamos a comentar estas 2 líneas de código. Ahora vamos a ver una segunda opción para inicializar un arreglo bidimensional, pero cuando ya se conocen los datos. Para esto vamos a especificar el tipo de dato, o en este caso objeto.
el nombre y con estos corchetes estamos indicando que se trata de una matriz. Como va a ser igual una matriz de 3 filas por 3 columnas, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí se estaría especificando el nombre de cada uno de los alumnos. Vamos a copiar este fragmento de código, vamos a separar con una coma y ahora sí ya tendríamos un arreglo bidimensional de 3 filas por 3 columnas. Pero aquí directamente ya estamos agregando los valores y eso no es lo que pide el ejercicio, sino que estos valores se recuperen desde consola. Vamos a eliminar esta línea y vamos a descomentar estas dos líneas. Ya inicializamos el arreglo bidimensional. El siguiente paso va a ser recuperar cada uno de los elementos que se ingresan por consola, pero se tiene que hacer de forma dinámica para que el programa en automático vaya pidiendo primero el primer nombre, el segundo nombre, el tercer nombre y así sucesivamente y se vayan acomodando de forma correcta en el arreglo bidimensional. Para ello vamos a apoyarnos de un ciclo for principal y un ciclo for anidado. Vamos a empezar a trabajar en el ciclo for principal. Vamos a declarar una variable de tipo int a la que llamaremos f, que significa filas. Vamos a inicializar esta variable en 0 y este for va a iterar siempre y cuando la variable f sea menor que el total de filas del arreglo bidimensional. Para calcular el total de filas del arreglo bidimensional tenemos que hacer lo siguiente: avenombres.len. Y en cada iteración vamos a incrementar la variable f en 1. Este for lo vamos a utilizar para ir controlando las filas. Vamos a crear ahora un for anidado que nos va a funcionar para controlar las columnas de cada fila. Vamos a declarar primero una variable de tipo int. El nombre que va a tener esta variable va a ser c, que significa columnas. Se inicializa en 0 esta variable y este for anidado va a iterar siempre y cuando c sea menor que el total de columnas de una fila. Para calcular el total de columnas de una fila se tiene que hacer lo siguiente: avenombres. Aquí se especificaría si se trata de la fila 0, de la fila 1 o de la fila 2 y con la variable len estaríamos recuperando el total de columnas de cada una de las filas y se va a incrementar la variable c en 1 en cada iteración. Vamos a declarar una variable más de tipo int. Esta variable va a tener el nombre de contador. Vamos a inicializar esta variable en 1 y vamos a utilizar esta variable para mostrar en consola el número de alumno que se tiene que ingresar. Dentro de nuestro for anidado vamos a mostrar el siguiente mensaje: ingrese el nombre del alumno, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar el valor de la variable contador. Y lo que vamos a hacer con esto es que va a mostrar un mensaje con el número de alumno que se tiene que ir mostrando en cada iteración. Desde luego tenemos que hacer un incremento de la variable contador en 1 en cada iteración. Ahora, para recuperar los nombres por consola, tenemos que utilizar el método nextLine, pero no podemos utilizar este método nextLine si no creamos un objeto de la clase scanner. Vamos entonces a crear un objeto de esta clase y vamos a especificar que vamos a estar recuperando información desde consola con la variable in. Importamos el paquete Java Util que contiene la clase scanner y ahora para ir ingresando cada uno de los nombres al arreglo bidimensional tenemos que hacer lo siguiente. Aquí primero vamos a especificar en qué fila deseamos que se guarde cada elemento, pero también en qué columna. Entonces esta variable f va a ir iterando conforme vayan avanzando las filas y lo mismo va a suceder con la variable c. Primero va a valer 0, después va a valer 1 y así sucesivamente. Vamos a continuar y después vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona. El siguiente paso es recuperar cada nombre desde consola y para recuperar este nombre vamos a utilizar el método nextLine que pertenece a la clase scanner y nos regresa un string. Vamos a invocar al método nextLine. Aquí nos vamos a apoyar
de un mensaje más en consola para ir mostrando las posiciones en las que se va a ir almacenando cada nombre en el arreglo bidimensional. Voy a abreviar únicamente posición de esta manera. Primero vamos a indicar las filas con la variable f, que esta variable va a ir iterando conforme se vayan almacenando cada uno de los nombres, y después la variable c para visualizar tanto en qué fila como en qué columna se va guardando cada elemento. También el ejercicio nos pide una segunda tarea, y es que se muestre en consola el nombre de cada uno de los alumnos. Vamos a poner un systemout.println para agregar un espacio. Vamos a copiar estas instrucciones, las vamos a pegar acá abajo, y para imprimir cada uno de los elementos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero especificamos la fila y después la columna. Con esta instrucción estaríamos recuperando cada uno de los elementos que se encuentran en cada casilla. Ya tenemos todo, vamos a correr nuestro programa, clic derecho, Run File. Nuestro programa nos pide que ingresemos el nombre del primer alumno, y el nombre del primer alumno se va a almacenar en la fila 0 y en la columna 0. Vamos a revisar rápidamente cómo está funcionando nuestro ciclo for principal. Aquí estamos inicializando nuestra variable f para representar las filas. En este caso, el arreglo bidimensional tiene 3 filas. 0 es menor que 3, sí, si es menor que 3, se va a incrementar la variable f en 1, que hasta la siguiente iteración va a cambiar el valor. Como se cumple la condición, entra al ciclo for anidado. Se inicializa la variable c en 0. Esta variable representa las columnas. 0 es menor que el total de columnas, que en este caso el total de columnas vendría siendo 3. Se cumple la condición. Se hace el incremento de la variable c en 1, que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. Entonces aquí llega la variable f con un valor de 0, es este que vemos acá, y la variable c con un valor de 0 también, y es este que vemos acá. Como se cumple la condición, se imprime este mensaje en consola y después aparece este mensaje que dice ingresa el nombre del alumno, y en este caso 1, porque aquí estamos inicializando esta variable contador en 1. Bien, vamos a ingresar el nombre del primer alumno. Jorge, presionamos la tecla Enter y ahora nos pide que se ingrese el nombre del segundo alumno. Para la segunda iteración, ahora nuestra variable f ya trae un valor de 1. Desde luego este proceso se hace de forma interna. 1 es menor que 3, que es el tamaño de filas. Si se cumple la condición, se incrementa la variable f a 2. Entonces ahora mi programa solicita que se ingrese el nombre del segundo alumno, y el nombre del segundo alumno se va a insertar en la fila 0, pero ahora en la columna 1. Y lo que sucede es que este ciclo for interno todavía no termina la iteración. Va a terminar la iteración cuando c tenga un valor de 3. En este caso, como se hizo el incremento en la iteración anterior, c ya tiene un valor de 1. Nuevamente se evalúa la condición. C es menor que el total de columnas de la fila 0. En este caso, la fila 0 va a tener 3 columnas, porque hemos indicado que la matriz es de 3 por 3. En este caso se cumple la condición, se incrementa la variable c en 2, que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. Como se cumple esta condición, se ejecuta el código que está dentro del ciclo for anidado, y primero se va a imprimir este mensaje post y se va a concatenar la variable f, que sigue manteniendo el valor de 0 porque el ciclo for anidado no ha terminado su proceso, y aquí lo vemos en nuestra consola. Después se imprime el siguiente mensaje, el nombre del alumno, y le concatenamos el valor que ahora trae la variable contador, que ya es de 2, porque en la iteración anterior se hizo aquí el incremento. Vamos a ingresar el nombre del segundo alumno, Ana, presionamos la tecla Enter. Todavía no finaliza el ciclo for anidado de iterar. Ahora se trae un valor de 2. 2 es menor que el total de columnas de la fila 0. Sí, se sigue cumpliendo la condición. Se incrementa el valor de C, que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. Como se cumple la condición, se imprime este mensaje en consola. F sigue manteniendo el valor de 0 porque el ciclo for anidado
sigue iterando. Hasta que no finalice este ciclo for anidado de iterar, la variable f va a cambiar su valor. Y ahora el valor que va a traer la variable c es 2. Por tanto, el nombre del alumno 3 se va a guardar en la fila 0 y en la columna 2. Se ejecuta esta línea donde solicita que se ingrese el nombre del alumno 3, ya que ahora la variable contador tiene un valor de 3. Se recupera el nombre y lo almacenamos en el arreglo bidimensional en la fila 0 y en la columna 2. Vamos a ingresar el tercer nombre, que es Ramón. Presionamos Enter y ahora C ya trae un valor de 3. 3 es menor que el número de columnas de la fila 0, que son 3. En este caso son iguales. Ya no se cumple la condición. Sale del ciclo for anidado y regresa al ciclo for principal. Pero ahora la variable f ya trae un valor de 1. Se evalúa la condición. 1 es menor que el total de filas, que son 3. Si es menor, se incrementa el valor de la variable f en 1. Y como esta condición se cumple, entra nuevamente al for anidado. Y la variable c empieza nuevamente en 0. Ahora se va a colocar el siguiente elemento en la fila 1, pero en la columna 0. Se evalúa la condición del ciclo for anidado. 0 es menor que el total de columnas de la fila 1, que son 3. Si es menor, se incrementa el valor de C en 1. Ahora C va a valer 1, que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. Como se cumple la condición del ciclo for anidado, se imprime este mensaje en consola con el valor de f, que ahora es 1, y el valor de c, que ahora es 0. Entonces el cuarto elemento se va a guardar en la fila 1 y en la columna 0 y recuperamos el nombre que el usuario ingresa por consola del cuarto alumno y se hace el incremento de la variable contador. Ahora contador va a valer 5 y este proceso lo va a hacer hasta que se recuperen los 9 nombres. Como el proceso se va a seguir repitiendo, pues únicamente vamos a ingresar ya los nombres restantes para que no se extienda mucho este video. El cuarto alumno va a ser Fabiola. Después, ahora este nombre se va a guardar en la fila 1, en la columna 1 y después nuestro programa nos pide que se ingrese el nombre del alumno número 5 y ese nombre se va a guardar en la fila 1 y en la columna 1. El quinto nombre vendría siendo María. Presionamos Enter. Nuestro sistema nos pide que se ingrese el nombre del alumno 6, el cual se va a guardar en la fila 1, pero en la columna 2, y este nombre va a ser Rodrigo. Presionamos Enter. Ahora nuestro sistema nos pide el nombre del alumno número 7, que se va a almacenar en la fila 2, pero en la columna 0. Ingresamos el nombre, que va a ser Mateo. Nuestro sistema nos pide ahora el nombre del alumno 8, que se va a guardar en la fila 2, en la columna 1, y el nombre va a ser Pablo. Y finalmente nuestro sistema nos pide que ingresemos el nombre del alumno 9, que se va a guardar en la fila 2 y en la columna 2. Y este nombre va a ser Pedro. Presionamos Enter. Hasta aquí todo funciona bien. Sin embargo, nuestro programa nos pide que se ingrese un nuevo nombre en consola y es porque estamos invocando el método nextLine. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es únicamente eliminar, porque vamos a imprimir los datos que tiene el arreglo bidimensional. Para imprimir cada uno de los nombres, vamos a ocupar esta instrucción, desde luego apoyándonos de un ciclo for principal y un ciclo for anidado. Vamos a correr nuevamente nuestro programa. Después de haber corregido este error, voy a ingresar los nombres y voy a reanudar cuando haya finalizado para que sea más rápido. Finalmente el proceso va a ser el mismo al que hicimos hace unos instantes. Clic derecho, Run File. Ya tenemos el resultado en consola. Vamos a hacer un análisis para ver cómo se están imprimiendo los datos. Primero entra en función nuestro ciclo for principal. Se inicializa la variable f con un valor de 0. Se evalúa la condición. 0 es menor que el número de filas. Recuerden que el número de filas es 3. En este caso, 0 es menor que 3. Se incrementa el valor de f en 1, que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. ¿Cómo se cumple esta condición? Entra a nuestro ciclo for anidado. Lo primero que sucede es que se inicializa la variable c en 0. 0 es menor que el total de columnas de la fila 0
Recuerden que aquí todavía la variable f trae un valor de 0. En este caso, el total de columnas de la fila 0 son 3. Cada fila va a tener 3 columnas. Entonces, 0 es menor que 3, se cumple la condición, se incrementa el valor de la variable c en 1, por tanto, en la siguiente iteración, la variable c ya va a valer 1. Como se cumple esta condición, entra a nuestro ciclo for interno y lo primero que se ejecuta es esta línea que vemos acá en consola. Entonces, la variable f trae un valor de 0 y la variable c también trae un valor de 0. Son estos valores que vemos aquí. Se ejecuta la siguiente línea, la cual va a recuperar el elemento que se encuentra en la fila 0, porque recuerden que la variable f llega aquí con un valor de 0 y que se encuentra en la columna 0. Por tanto, el elemento que se encuentra en la fila 0, columna 0, es este nombre, Jorge. Pero el ciclo for anidado se sigue iterando hasta que C tenga un valor de 3. Es cuando ya no entraría en la condición. Aquí C viene ahora con un valor de 1. 1 es menor que 3. Recuerden que la fila 0 tiene 3 columnas. En este caso se sigue cumpliendo la condición. Se incrementa el valor de C en 1 y ahora C va a tener un valor de 2 que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. ¿Cómo se cumple esta condición? Entra a nuestro for anidado, se ejecuta esta instrucción que imprime el mensaje de post y se concatena el valor de la variable f, que sigue siendo 0, pero ahora el valor de la variable c ya sería 1 y es este valor que vemos en consola. Después se procesa la siguiente línea de código y aquí se recupera el nombre que se encuentra en la fila 0, columna 1, y el nombre que se encuentra en la fila 0, columna 1 es Ana. Vuelve a iterar el ciclo for anidado, pero ahora la variable c ya trae un valor de 2. 2 es menor que 3, se sigue cumpliendo la condición. Se hace el incremento de c en 1. Si valía 2, ahora va a valer 3, que hasta la siguiente iteración se va a reflejar. Se cumple esta condición, se ejecuta esta línea de código que imprime un mensaje en consola con los valores de la variable f, que sigue manteniendo un valor de 0, y la variable c, que ahora mantiene un valor de 2. Se ejecuta la siguiente instrucción. Aquí se recupera el nombre que se encuentra en la fila 0, columna 2, y ese nombre es Ramón. Ahora C trae un valor de 3. 3 es menor que el total de columnas de la fila 0. En este caso 3 es igual a 3. Ya no entra al ciclo for anidado, por tanto se sale de este y regresa al for principal, porque el ciclo for principal no ha terminado su función. Después de haber incrementado la variable f del ciclo for principal, ahora la variable f viene con un valor de 1. 1 es menor que el total de filas, que son 3. En este caso se sigue cumpliendo la condición. 1 es menor que 3, se incrementa la variable f en 2, que hasta la siguiente iteración se va a ver reflejado. ¿Cómo se cumple esta condición? Entra al ciclo for anidado y ahora se va a reiniciar el valor de C nuevamente a 0. 0 es menor que el total de columnas de la fila 1. Recuerden que ahora la variable f trae un valor de 1. En este caso 0 es menor que 3, ya que la fila 1 tiene 3 columnas. Se incrementa el valor de C en 1. Como se cumple la condición, entra al ciclo for anidado, se imprime este mensaje en consola con el valor de la variable f, que ahora es de 1, y el valor de la variable c, que es de 0, y es este mensaje que vemos en consola. Se ejecuta la siguiente instrucción. Primero se recupera el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 0, que vendría siendo Fabiola, y se imprime. Y el mismo proceso va a hacer con los siguientes elementos. Para que no se extienda tanto el video, lo dejamos hasta aquí. El funcionamiento viene siendo prácticamente el mismo. Si te ha gustado este video, pedimos tu apoyo para que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, nos regales un like y desde luego en la sección de comentarios nos puedas indicar qué te ha parecido la explicación de este video. Muchas gracias.